mis estimados niños de sexto, como les digo a los demás, historianos también, porque ahora ustedes son historianos también. Ya, sí, sí, son historianos, pero vamos a empezar, ¿no es cierto?, sin a mayor apuro, ¿no es cierto?, con la clase de día que vamos a hablar, ¿no es cierto?, de geografía. Vamos a abandonar un poco el tema, digamos, de historia y vamos a centrarnos un poquito en lo que es más técnico que geografía, ¿ya? Entonces vamos, ¿no es cierto?, con la clase de día que va a ser identificar las características generales de la ubicación de Chile y sus zonas. Ya, tenemos que empezar principalmente hablando de la ubicación de Chile. La ubicación de Chile, ¿no es cierto?, nosotros nos ubicamos en el hemisferio sur, o sea, si tomamos el planeta, lo partimos en dos, tenemos el hemisferio norte, ¿no es cierto?, y el hemisferio sur. En este caso nosotros dividiríamos en el hemisferio sur, ¿ya? Y nosotros nos encontramos dentro del continente americano y subdividido en el continente sudamericano, ¿ya? Se caracteriza entonces principalmente por ser un país largo y angosto, ¿no es cierto? Y también por una condición de ser tricontinental. Quiere decir que tenemos territorio de tres continentes: la Antártica, Oceanía, ¿no es cierto?, y el territorio chileno propiamente tal, ¿ya? Nosotros nos encontramos, ¿no es cierto?, dentro de nuestros países, digamos, hermanos y limítrofes son Perú, Bolivia, Argentina, Chile. Y hacia el sur, ¿no es cierto?, nosotros limitamos hacia la Antártica, hacia el Polo Norte, ¿no es cierto?, a través de este paso Drake. No, ese Drake no, Drake, ¿ya? El paso Drake, que era un corsario, de que se le pasaba por ahí, entonces por eso le pusieron el paso Drake, ¿ya? Entonces, Chile se ubica, ¿no es cierto?, en el 1730, latitud sur, ¿no es cierto?, y principalmente eso corresponde al territorio continental, ¿ya? O sea, el territorio, digamos que el territorio continental se refiere principalmente al territorio que está dentro de Sudamérica. También existe el territorio insular, ¿no es cierto?, que son las islas, ¿no es cierto?, por ejemplo, como la isla San Félix, San Ambrosio, el archipiélago Juan Fernández, ¿no es cierto?, y también las islas Sala y Gómez, ¿no es cierto?, y Isla de Pascua, que están dentro, digamos, de la Polinesia o dentro de Oceanía, ¿ya? Y el territorio chileno antártico, ¿no es cierto?, que se ubica a los 53,90 longitud oeste, ¿no es cierto?, que por el Tratado Antártico Chile solamente es el único país que puede tener territorio, ¿no es cierto?, en la Antártica, pero ojo, nosotros no podemos sacar nada de ahí. O sea, nosotros tenemos territorio, ¿no es cierto?, en la Antártica, pero nosotros no podemos ni explotar, ¿no es cierto?, recursos minerales, ni sacar ni siquiera el agua de la Antártica podemos sacar, ni los hielos, ni nada. O sea, tenemos soberanía, pero no podemos hacer uso de nada de lo que está en la soberanía, ¿ya? Entonces, Chile tiene espacio soberano, quiere decir que Chile, ¿no es cierto?, tiene territorio, ¿no es cierto?, y es de uso exclusivo, ¿no es cierto?, del Estado de Chile, ¿ya? O sea, quiere decir que, por ejemplo, si este vendría siendo el territorio chileno, nosotros tenemos este espacio aéreo que corresponde a nosotros, y este espacio aéreo también corresponde, ¿no es cierto?, a una isla, ¿ya? Este espacio aéreo se encuentra sobre el espacio terrestre y el mar territorial, ¿ya? Y el espacio marítimo, ¿no es cierto?, es ese espacio que se prolonga desde esto que está acá, que es la tierra, hasta el agua, ¿ya? Nosotros tenemos, ¿no es cierto?, Chile 200 millas marinas de, ¿cuánto se llama?, de soberanía. Esto quiere decir que prácticamente llegamos hasta la isla de Pascua, ¿no es cierto?, y ese territorio pertenece a Chile en cuanto al agua. Nuestro territorio entonces se encuentra dividido, aquí dicen 15 regiones, pero en la actualidad son 16, ¿ya? Y estas se dividen en provincias, ¿no es cierto?, y capitales. Ahora, Chile también se ha dividido en zonas naturales, que aquí yo generalmente me gusta más hacerlo así porque no hablamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, sino que principalmente hablamos de norte grande, norte chico, zona central, zona sur y zona austral, ¿ya? Ahora, cada una de estas zonas tiene su característica, ¿ya? Y vamos a identificar, ¿no es cierto?, las características generales, ¿no es cierto?, de estos ambientes naturales o zonas naturales, ¿ya? Entonces, estas zonas naturales se dividen, ¿no es cierto?, debido al clima, ¿ya? O sea, las regiones del norte grande tienen un tipo de clima, las regiones del norte chico tienen otro tipo de clima, las regiones de, cuando se llama la zona central, tienen otro clima, y así la zona sur y la zona austral, ¿no es cierto?, tienen distintos tipos de clima. Entonces, por ejemplo, en el norte grande y en el norte chico, ¿no es cierto?, son principalmente clima desértico, altiplánico, ¿no es cierto?, costero árido, ¿no es cierto?, y estepárico árido, ¿ya? O sea, que acá, ¿no es cierto?, vendríamos siendo prácticamente entre el norte grande y el norte chico comparten este tipo de clima, ¿ya? Que ustedes comprenderán, es seco, ¿no es cierto?, y de hecho las zonas, digamos, del norte grande y norte chico son zonas que son áridas o semiáridas, ¿no es cierto?, las cuales obviamente, por ejemplo, si ustedes están viendo, esta corresponde al norte grande, ¿no es cierto?, que corresponde a la depresión intermedia, ¿no es cierto?, que ustedes están viendo que acá existe cordillera, es que tiene un desierto, ¿no es cierto?, en el altiplánico también norte grande, que existe también, ¿no es cierto?, que es la zona más cercana a la cordillera de los Andes,
el costero árido, ¿no es cierto?, que significa que la costa es seca, ¿no es cierto?, que entre norte grande y norte chico, digamos, lo comparten, y el estepárico cálido de norte chico, ¿ya? Y que esto quiere decir que acá sí corre un poquito más de agua y por lo tanto existe un poquito más de vegetación que en el norte grande. En la zona central y la zona sur, ¿no es cierto?, tenemos el clima mediterráneo, ¿ya? Quiere decir que dentro del clima mediterráneo, que está presente, por ejemplo, en la zona central, tenemos que hace mucho calor en el verano y hace mucho frío en el invierno y llueve mucho. Entonces, eso permite de alguna otra forma que acá exista vegetación, ¿no es cierto?, que acá existan animales, ¿no es cierto?, etcétera, y que también la gente, por ser el clima como más, podríamos decir, el mejor clima que existe, ¿no es cierto?, la gente se concentra toda acá viviendo en la zona central. Y de hecho en la zona central es la zona donde existe más población en Chile. Ya creo que el 70% de la población en Chile vive en la zona central. Así que por lo tanto estamos como todos amontonados aquí por ejemplo, en la región metropolitana y en la zona central. ¿No es cierto? También tenemos un tipo de clima que es costero templado, ¿no es cierto?, que es en la costa, y un templado lluvioso que es desde el río Biobío hasta Chiloé, ¿ya? O sea que dentro de la zona central y zona sur tenemos clima templado, ¿no es cierto?, y en la zona sur tenemos un templado lluvioso, o sea que llueve mucho más que en Santiago, ya, y en la región metropolitana y en la zona central. Y en la zona austral tenemos, ¿no es cierto?, el clima que son, por ejemplo, el patagónico, ¿no es cierto?, que es este que está acá, ¿no es cierto?, que el clima patagónico, chiquillos, se destaca principalmente por ser un clima seco pero frío, ya por eso ustedes están viendo que las plantas son chiquititas. También tenemos en otro lado, sector, digamos, de la zona austral, un clima frío y lluvioso, ¿no es cierto?, y un clima polar en la Antártica chilena, que están viendo ahí una imagen. Y también nos podemos olvidar, ¿no es cierto?, de nuestras islas, que tenemos, por ejemplo, un ambiente subtropicales, que tenemos en la isla de Pascua, ¿no es cierto?, que es, ¿cuánto se llama?, un clima que, por ejemplo, es bastante húmedo, bastante lluvioso, pero obviamente que la temperatura no varía y generalmente siempre se encuentra sobre los 20 grados, o sea que es bastante agradable ya vivir, ¿no es cierto?, en la isla de Pascua. ¿Ya? Ahora, esta clase, chiquillo, obviamente que va a ser muy cortita porque quería comentarles, ¿no es cierto?, principalmente centrarme en este aspecto, digamos, de que Chile se divide, ¿no es cierto?, en estas zonas, que es norte grande, norte chico, zona central, zona sur y zona austral, y principalmente ver el tema de los climas. Norte grande, clima árido, ¿no es cierto?, no llueve nunca. Norte chico, clima semiárido, o sea que llueve poco, pero llueve más que en el norte grande. En la zona central con su clima mediterráneo, ¿no es cierto?, en el cual en el verano hace mucho calor y en el invierno hace mucho frío y llueve. En la zona sur tenemos clima mediterráneo pero lluvioso, o sea que hay meses, digamos, los meses de verano hace calor, pero son mucho más los meses que llueve, ¿no es cierto? Y en la zona austral tenemos, ¿no es cierto?, un clima ya frío, ¿no es cierto?, y lluvioso. Y hacia el polo tenemos un clima polar ya que prácticamente hace frío todo el año y nieva, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pues eso, principalmente, ¿ya? Ahora, ustedes, como siempre, lo cierto, tienen que hacer una tarea. La cual le voy a colocar acá el lápiz en la pantalla. Y ustedes van a hacer, y espero que me caiga acá, van a hacer un glosario. ¿Qué significa un glosario? Un glosario significa que ustedes van a buscar el significado de, por ejemplo, tiempo atmosférico, el significado de clima. Ya, y el significado de, por ejemplo, clima desértico. ¿Qué es el clima desértico? ¿Qué es un clima altiplánico? ¿Qué es un clima costero? Y ahí les va a decir, un clima costero se destaca, por ejemplo, por llover mucho, por tener temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes tienen que hacer en su cuaderno como tarea, ¿no es cierto?, este glosario, ¿no es cierto?, de estos términos para que me lo manden. ¿Ya? Eso, chiquillos. Les mando un abrazo muy, muy, muy grande y estamos viendo muy pronto. Un beso, un abrazo. Chao, que estén muy bien. Namaste. Jaja, no, chao, que estén bien.